Hola, hola a todos. ¿Ustedes han oído hablar del miedo al éxito? Yo no he oído hablar tanto de eso y me parece que es más común oír hablar del miedo al fracaso, que es como un miedo natural que todas las personas tenemos, todos sentimos, ¿cierto? Pero miedo al éxito es algo sobre lo que yo tal vez nunca había reflexionado. Me he dado cuenta que es algo que puede estar y existir de manera sutil en nosotros. Vale la pena preguntarse si en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo al éxito. O en este momento, con los proyectos, las ambiciones que tenemos y por qué sentiríamos ese miedo. La verdad suena como un poco absurdo pensar en el miedo al éxito. O sea, ¿por qué voy a tener miedo yo de estar en un punto en el que me voy a sentir supuestamente realizado y me voy a sentir como que todos los esfuerzos que puse valieron la pena, ¿cierto? Todo lo que tuve que hacer para llegar a ese punto valió la pena. No sería como algo obvio, ¿no? De sentir. Sin embargo, es algo que sí nos puede suceder. Y me parece que, puede estar relacionado con un montón de cosas. Y para todo el mundo va a ser diferente y en diferentes niveles y puede que en algunas situaciones sí lo sintamos y en otras no. Es bien difícil de entender y es una reflexión que cada uno tiene que hacer. Quería como traer 2 puntos acá de reflexión y es, uno, creo que puede tener que ver con el concepto de éxito que tengamos. Y 2, puede tener que ver con cuánto creemos nosotros que merecemos esa posición de ser personas exitosas. De nuevo, cualquiera que sea el concepto de exitoso, porque eso es muy variable entre todas las personas. Para algunas personas ser exitoso es tener una vida tranquila y en calma, y para otras personas puede ser, ser el presidente o la presidenta de una compañía. Eso es muy variable, pero independientemente de cuál sea ese concepto de éxito, hay muchas cosas que pueden estar relacionadas sobre las cuales es interesante pensar. Entonces, la primera es, si se trata del concepto de éxito, puede ser que hayamos asociado cosas negativas con el hecho de ser exitosos. Por ejemplo, puede que hayamos crecido viendo que las personas exitosas eran personas muy ocupadas. O crecimos creyendo que las personas exitosas eran personas muy estresadas, que no tenían tiempo para su familia. Quizás tuvimos a alguien, nuestro papá o nuestra mamá fue muy exitoso y fue un padre o una madre ausente. O vimos otras personas en televisión, o personas en la política, o personas famosas, o personas también incluso de nuestra propia familia, pero más extendida, que digamos que tenían algunas características en su estilo de vida que nos parecieron como no tan buenas o no tan positivas, y crecimos asociando el éxito con algunas de esas cosas negativas, obvio, con muchas otras cosas positivas también, pero quizás esas son las cosas que nos pueden producir miedo. No sé, ¿qué piensan ustedes? Depende del concepto que nosotros tengamos de lo que es éxito, pues también así nosotros vamos a sentirnos cómodos o no en esa situación de éxito. El otro punto es cuánto nosotros creemos que merecemos el éxito, que tiene que ver mucho con el autoestima, tiene que ver mucho con una mentalidad de abundancia. Si crecimos creyendo que somos merecedores de lo mejor del mundo, que podemos acceder a las mejores cosas que tiene el mundo para ofrecer, que podemos desarrollarnos como nosotros queramos, y si crecimos con una autoestima robusta que nos permite estar seguros de que podemos llegar a donde queremos llegar y que lo podemos hacer de la forma en que nosotros somos. Son cosas muy profundas que no se pueden analizar como tan a simple vista y que requieren de una introspección y de un análisis. Pero se me ocurren esas dos. Quizás hay otras. Sobre esas dos era que yo estaba reflexionando y me pareció interesante porque muchas veces, y me ha pasado a mí, estamos, encaminados a lograr lo que nosotros nos hemos propuesto y en el camino sentimos miedo a llegar allá. Y yo siempre me he preguntado por qué puedo llegar a experimentar ese miedo. ¿Es porque, uno, no me siento merecedor de eso? O 2, yo me estoy imaginando algunas cosas negativas de estar en ese punto a pesar de que es algo que he querido. Y sentir eso y no saber interpretarlo y no entenderlo, no reflexionar sobre eso, puede ser una piedra en el zapato para nuestros objetivos. Puede ser una piedra en el zapato para lograr lo que nosotros queremos, para llegar a ser realmente exitosos y lograr todos esos proyectos y esos sueños que tenemos. Porque eso puede venir acompañado de autosabotaje. Tengo tanto miedo de ser exitoso y de llegar allí donde yo quiero que voy a dejar de hacer cosas para no llegar allá. De alguna forma voy a sabotear mi camino al éxito, pues porque esas son las cosas que puede hacer el miedo. Así que entonces preguntémonos si hoy en día estamos sintiendo miedo a ser exitosos y por qué.
Y si la respuesta es que sí tenemos miedo, entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Porque todos somos merecedores de tener éxito. Incluso vale la pena preguntarse si ese miedo de ser exitoso es porque realmente ese éxito no me va a traer felicidad. Quizás ese éxito es algo que yo siento que debo hacer o que quiero tener, pero que no necesariamente es algo que me va a hacer más feliz o me va a hacer bien. Quizás es algo que yo creo que los demás esperan de mí, que la sociedad espera de mí. Esa podría ser otra razón por la cual yo tengo un miedo del éxito, ¿no? Porque eso que yo me he fijado como éxito y hacia donde yo quiero ir, pues realmente no es lo que mi alma quiere, en donde yo me sentiría pleno. Súper interesante. Hay muchas cosas para pensar sobre eso y vale la pena que cada uno se revise y analice si esto le sucede. Y si le sucede, pues entender por qué para despejar todo eso, para recomponer el camino o para ser un poco más libres. El miedo no puede ser algo que nos detenga. El miedo está ahí como para traer una alerta. Esa es como la función del miedo, siento yo, y para cuestionarnos y preguntarnos, para tomar medidas, para prepararnos mejor, para enderezar el camino, para hacer correcciones a tiempo, etc. Pero no para detenernos. Entonces, si nos está deteniendo el miedo, hay que revisar por qué, porque está siendo negativo. Eso era un pensamiento para hoy. Si les gusta este tipo de reflexiones, porfa, suscríbanse y compartan con alguien a quien le pueda servir. Y nada, nos vemos en la próxima.